Buenas tardes, hermanos. Es para mí un privilegio poder compartirles la palabra en esta tarde. Hoy continuamos con el estudio Respuesta al cristianismo progresista. Y el tema para el día de hoy es la existencia del mal. El cristianismo progresista, desde su comienzo, enseña que la causa principal de tantos males que enfrentamos es la injusticia social, provocada por la clase dominante, por la clase burguesa, por el sistema de gobierno capitalista. Por tanto, para ellos, la solución al problema del mal está en formar nuevas generaciones de jóvenes capaces de terminar con este sistema de gobierno y crear un nuevo sistema donde haya justicia social para todos. Y luego que haya sido creado ese sistema, entonces podemos y debemos llevar el evangelio a toda persona, para que puedan llenar el espacio espiritual que va a haber en ellos luego de haber satisfecho todas sus necesidades materiales. Eso es lo que básicamente ellos enseñan. Pero la Biblia nos enseña que la causa principal de tantos males es el pecado. Porque el pecado nos aleja de Dios. Y Dios es la fuente de amor, la fuente de bondad, la fuente de bien. Y al estar lejos de Dios, al estar lejos de esa fuente de amor, entonces nos inclinamos hacia el mal. Y esa es la causa de que haya tantos y tantos males. Por tanto, la solución, según la Biblia, es solucionar el problema del pecado. Y eso fue lo que hizo Dios cuando envió a su único Hijo a que muriera por nosotros, a que derramara su sangre inocente para perdón de todos nuestros pecados. De esta manera volvamos a tener comunión con el Padre, volver a estar cerca de Dios, la fuente de amor, la fuente de bondad, la fuente de bien. De esta manera nos alejamos del mal y nos inclinamos nuevamente al bien. Esto es lo que básicamente enseña la Biblia y es lo que vamos a estudiar hoy. Oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias por poner en nuestro corazón este deseo de reunirnos, de congregarnos para adorarte, para alabarte, para estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre, que toda palabra hablada aquí sea guiada por tu inmensa e infinita sabiduría. Que seas tú, Padre, el que hables a través del Espíritu Santo. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén. El mal existe, no lo podemos negar. Lo vemos en toda parte. Hay diferentes tipos de males. Tenemos los males causados por Satanás y su ejército. La Biblia dice en 1 de Pedro 5:8 que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esa es una de las causas principales por las cuales enfrentamos tantos y tantos males, debido a los ataques de Satanás y su ejército. También tenemos el mal moral, el cual es provocado por el hombre, por causa del pecado. Entre estos males tenemos los asesinatos, violaciones, robos, secuestros y cosas similares a esas. Tenemos también los males naturales, como son huracanes, terremotos, volcanes, tornados, enfermedades, pandemias, como las que estamos pasando en estos tiempos, y cosas así como esas. Y también tenemos otros males, como es el dolor, el sufrimiento que padecemos por perder algo querido, por no alcanzar una meta deseada, y cosas similares a esas. Es decir, tenemos diferentes tipos de males. Pero la palabra nos dice que Dios es el creador de todo. Es decir, todo lo que existe fue creado por Dios. Pero Dios es bueno, Dios es amor. De Dios solamente emana el bien. Y ese bien que emana de Dios se ve manifestado en su creación. Veamos que dice Génesis 3 a partir del 4 al 7.
Perdón, Génesis 1:31. Veamos qué dice Génesis 1:31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo lo que creó Dios era bueno y bueno en gran manera. Y todo lo que existe fue creado por Dios. Por tanto, en el principio el mal no existía, porque todo fue creado por Dios. Y todo lo que creó Dios era bueno en gran manera. Por tanto, el mal tiene que tener un comienzo, ¿verdad? Porque al principio no estaba el mal. Todo creado por Dios era bueno, y bueno en gran manera, incluyendo a nosotros, los seres racionales, como el hombre, los ángeles. Todos solamente teníamos conocimiento para hacer el bien. No había maldad en ningún ser racional. Sin embargo, en Génesis 3:4 vemos el primer acto de maldad, el primer acto de desobediencia hecho por el hombre. Veamos qué dice Génesis 3 del 4 al 7. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Aquí vemos el primer acto de desobediencia del hombre. Ellos tenían prohibido comer de ese árbol, ya sabemos la historia. Sin embargo, Eva y Adán decidieron desobedecer a Dios. Desobedecieron cometer el pecado, el primer acto de maldad. Pero aquí vemos que ellos fueron guiados, que fueron influenciados, que fueron inducidos por la serpiente. Y sabemos que la serpiente es Satanás, el diablo, porque Apocalipsis 12:9 nos dice que la serpiente antigua es el diablo, es Satanás. Y aquí vemos a Satanás haciendo pecar a Eva y a Adán. Por tanto, antes que el hombre cometiera un acto de maldad, ya la serpiente era mala. Pero la serpiente también, Satanás también fue creado por Dios. Y todo lo que creó Dios era bueno. Entonces, ¿qué pasó con Satanás? Para que se hiciera malo. Porque antes que el hombre fuera malo, ya Satanás era malo. Entonces, para saber qué sucedió con Satanás, debemos ir a Ezequiel 28:14. Veamos qué dice Ezequiel 28:14. Porque el diablo era bueno porque fue creado por Dios. Ezequiel 28:14 dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Aquí vemos que Satanás era un querubín grande, protector. Era perfecto desde que fue creado. Sin embargo, dice la Biblia, que pecó contra Dios. Se llenó de iniquidad, se enalteció su corazón. En Isaías 14:12 nos dice que el pecado que cometió fue que quiso tomar el lugar de Dios. Quiso ser adorado como Dios. Por lo cual Dios lo arrojó del monte santo de Dios. Le quitó todos sus privilegios, lo rechazó. Y de esta manera, Satanás se convirtió en el enemigo de Dios y en el enemigo de su creación. Es decir, él se hizo malo por su propia concupiscencia. Nadie lo obligó a que se hiciera malo, sino él pecó por sí mismo. Y ahí vemos el origen del pecado, en Satanás, por su propia concupiscencia.
Pecó contra Dios, se convirtió en el enemigo de Dios y de la creación de Dios, principalmente del hombre, y por eso lo vemos ahí en el huerto del Edén, haciendo pecar también a Eva y a Adán. De esta manera entró el pecado en el mundo. Ahora el hombre se dejó engañar, ¿verdad? Ahora el hombre, al desobedecer a Dios, tenía conocimiento del bien y del mal. Entonces dependía del hombre si hacer el bien o hacer el mal. Porque Dios nos dio esa libertad, el libre albedrío. Y eso Dios se lo deja bien claro a Caín, cuando él vio la intención que tenía Caín de matar a su propio hermano. Veamos qué dice Génesis 4:6. Hasta el 8. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí vemos cómo Dios le está advirtiendo a Caín, ¿no? Depende de ti si hacer el mal o el bien. Si haces el bien, vas a ser enaltecido. Pero si haces mal, el pecado está a la puerta y eso depende de ti. Sin embargo, Caín se inclinó hacia el mal. Y así como Caín se inclinó hacia el mal, todos los hombres de aquel tiempo se inclinaron hacia el mal. No solo Caín, sino todos. Veamos qué dice Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Así de grande era el pecado cuando comenzó. Todos se inclinaron hacia el mal. Y fíjense cuán grave era el pecado, que una persona fue capaz de matar a su propio hermano por celos. En la actualidad vemos personas que matan a otros, pero sin embargo no se atreven a matar a su propia familia. Sin embargo, cuán grave era el pecado desde el comienzo, que una persona mató a su propio hermano y por celos. Así de grave era. Y por eso Dios decidió acabar con casi toda la población de aquel tiempo, dejando solamente 8 personas vivas, a Noé y a su familia. De esta manera entró el mal. Satanás pecó, hizo pecar al hombre. La causa del pecado es la causa de tantos y tantos males que enfrentamos. Porque la mayoría de los males que enfrentamos, la inmensa mayoría, son provocados directamente o indirectamente por el pecado, ya sea de Satanás o del hombre. Como vimos, tenemos muchos males, los que son provocados directamente por los ataques de Satanás y su ejército, el pecado moral que es provocado por el pecado del hombre, y de los otros males que enfrentamos como los naturales, muchos de ellos se hacen más graves por culpa del hombre. Por ejemplo, hay huracanes que son más terribles, más desastrosos por culpa del hombre, por culpa del abuso de los recursos naturales, por el calentamiento global provocado por el hombre, la contaminación ambiental, la tala indiscriminada de los bosques. Igualmente, hay enfermedades que padecemos que el culpable es el hombre. Son males naturales, pero a veces el hombre tiene la culpa directa o indirectamente. Por ejemplo, en lugares que ha habido explosiones nucleares, ya sea intencional o no por el hombre, como Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki, en esos lugares, luego de años después, todavía siguen naciendo personas con enfermedades y con malformaciones. ¿Y quién es el culpable? El hombre, ¿no? Por las radiaciones que son provocadas por esas explosiones nucleares que fueron causadas por el hombre. También tenemos, por ejemplo, la pandemia que estamos enfrentando ahorita. Muchos piensan que el virus se escapó de un laboratorio. Sea intencionalmente o no, el hombre fue quien lo creó. Entonces, ¿quién es el culpable de que haya tanta y tanta muerte por ese virus? Es el hombre, ya sea directamente o indirectamente, ¿no? Intencionalmente o no. Entonces vemos que el pecado es la causa principal de tantos y tantos males que enfrentamos. Pero la Biblia también nos enseña que Dios
es soberano, ¿verdad? Dios está en control de todo. Hay muchos versículos en la Biblia que nos muestran la soberanía de Dios. Veamos dos versículos de ellos. Primera de Crónicas 29, 11 al 12. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Ves? Aquí dice claramente que Jehová está en control de todo, que domina sobre todo, y esa es la soberanía de Dios. Veamos que dice Isaías 46, 9. Al 10. Isaías 46, 9 al 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí vemos claramente que nada sucede sin el permiso de Dios. Dios hace lo que Él quiere. ¿Qué quiero decir con esto? El mal, como vimos, tuvo un comienzo, pero Dios está en control de todo. Entonces, podemos sacar una conclusión, que Dios permite o permitió que el mal tuviera un comienzo, y que el mal siga existiendo también lo permite. Lo que debemos preguntarnos es por qué Dios permite y permitió el comienzo del mal. Dios lo hizo. Dios puede tener muchas razones, y quizás hay razones que ni aún conocemos, porque no conocemos los pensamientos de Dios, ¿verdad? Pero vamos a ver algunas de las posibles razones. Una razón es porque Dios quiere que tengamos libertad. Porque una forma que Dios podía evitar el comienzo del mal es cancelando nuestra libertad. Es decir, controlándonos, siendo un Dios tirano que nos maneje como si fuéramos un robot, que no nos permita hacer lo que querramos. Pero Dios no es así. Dios quiere que tengamos libertad. Y cancelar la libertad es la única forma que Dios podría haber evitado. Por ejemplo, supongamos que alguien decide matar a una persona. Agarra una pistola, le pone una bala, apunta a la persona, aprieta el gatillo, sale la bala y mata a la persona, ¿verdad? ¿Cómo Dios pudo haber evitado eso? Supongamos que Dios desvíe la bala, ¿verdad? Para que no mate a la persona. Pero aunque Dios desvíe la bala, el mal está. Porque ya el hombre tenía la intención, ya había apretado el gatillo para matar a la persona. Ahora, supongamos que Dios le paralice el dedo para que no pueda disparar. Como quiera, el mal existe, porque está la voluntad de matarlo, ¿ves? Entonces, la única forma que Dios puede evitar el mal es cancelando nuestra voluntad, quitando nuestra libertad. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros podamos decidir, y ese es un gran regalo que Dios nos ha dado. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuáles son las razones que Dios tiene para permitirnos que tengamos esa libertad? Vamos a ver algunas de las posibles razones que podemos conocer, porque quizás hayan razones que no conocemos. Como dije antes, no conocemos los pensamientos de Dios. Pero vamos a ver algunas posibles razones por las que Dios nos permite que tengamos libertad. Una, por amor a nosotros. Como dije, no nos quiere manejar como si fuéramos robots, ¿verdad? Él quiere que tengamos una relación genuina de amor con Él. Porque si no tenemos, la única forma que tenemos una relación genuina de amor con Dios es si tenemos la posibilidad de no amarlo, ¿verdad? Porque si somos obligados a amarlo, entonces ¿cómo sabemos que el amor es genuino? Entonces Él nos da la oportunidad de amarlo o rechazarlo, ¿ves? Entonces si decidimos amarlo es porque tenemos una relación genuina de amor con Él. Y eso lo mostramos cuando obedecemos sus mandamientos. Entonces es una posible razón para crear una relación genuina de amor con nosotros. También nos permite que tengamos libertad para que podamos conocernos mejor, nuestras virtudes, nuestros defectos. Gracias a la libertad, al libre albedrío, podemos darnos cuenta
de que somos incapaces de definir valores morales objetivos. Porque lo que es bueno para una persona quizás sea malo para otro. Entonces la persona que estuviera en el poder es la que decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Supongamos que Hitler hubiese dominado todo el mundo. ¿Ves? ¿Qué clase de valores morales hubiese definido Hitler? Y no tenemos que ir tan lejos. Lo podemos ver en la actualidad. Las personas que controlan los medios de comunicación, las redes sociales, que tristemente son los liberales. ¿Qué pasa? Si uno dice algo de lo que ellos no están de acuerdo, principalmente nosotros, los conservadores, los que tenemos valores cristianos, si decimos algo que a ellos no les gusta, simplemente te cancelan de las redes, porque tienen el poder para eso. ¿Ves? Entonces la persona que está en el poder es la que decide qué es bueno y qué es malo. Por eso el hombre no puede definir valores morales objetivos. Necesitamos un Dios que nos diga lo que es bueno y lo que es malo. Y eso lo podemos conocer gracias a la libertad que tenemos. Podemos conocer gracias al libre albedrío lo mejor y lo peor de nosotros. Vemos que hay personas que tienen gran misericordia, que son capaces, por ejemplo, de arriesgar su propia vida por otros. Lo vemos en las personas que trabajan en la Cruz Roja, cómo arriesgan su vida en medio de combate para salvar a personas que ni aún conocen. ¿Ves? Pero también vemos personas malas que son capaces aún de traicionar a su propia familia. Por ejemplo, en lugares donde hay dictaduras terribles, horribles, vemos que hay personas que delatan a su propia familia que están en contra de esos gobiernos. Y lo delatan por miedo a ser juzgados junto a sus familias. ¿Ves? Son capaces de traicionar a su propia familia por miedo. Entonces, gracias a la libertad conocemos lo mejor y lo peor de nosotros. Pero más que eso, gracias a la libertad que tenemos, podemos conocer mejor aún a Dios. Podemos conocer los atributos de Dios. Veamos algunos atributos de Dios que podemos conocer gracias a la libertad que tenemos. Podemos conocer, por ejemplo, la misericordia de Dios. Veamos qué nos dice Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es decir, gracias a la libertad que tenemos, decidimos desobedecer a Dios, decidimos rechazar a Dios, ofender a Dios. Sin embargo, Dios muestra su misericordia para con nosotros, que si nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona. Es decir, si no hubiésemos desviado, no hubiésemos conocido la gran misericordia que tiene Dios. Gracias a la libertad que tenemos, conocemos la justicia de Dios. Veamos qué dice Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Es decir, gracias a la libertad, nosotros podemos hacer el bien o el mal. Y ahí conocemos la justicia de Dios, que da a cada uno según lo que haya hecho. Si hacemos el bien, como dice Dios, como le dijo a Caín, será enaltecido. Pero si hacemos el mal, recibiremos castigo. ¿Ves? Ahí vemos la justicia de Dios, que da a cada uno según lo que merece. En Apocalipsis 20:13 dice que vamos a ser juzgados según nuestra obra. Es decir, que vamos a recibir según lo que hayamos hecho. Y ahí vemos la justicia de Dios. Y eso lo podemos conocer gracias a nuestra libertad. Gracias al libre albedrío podemos también conocer la paciencia de Dios. Veamos qué dice 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ves? Hay personas que dicen, no, Jesús se demora mucho en regresar, ¿ves? Pero el problema es que Dios está siendo paciente. ¿Por qué? Porque quiere que más y más personas se arrepientan. Y ahí juzgamos un papel importante nosotros. Porque ya nosotros somos salvos. Pero ¿cuántas personas que no conocen? Y si no le predicamos, ¿cómo van a conocer? Dios está siendo paciente para que nosotros vayamos y llevemos el evangelio a esa persona para que pudieran convertirse también. Así que nosotros tenemos un gran papel importante en esa paciencia de Dios.
Es decir, que Dios no está esperando en vano. Eso depende de nosotros también mucho, ¿verdad? Así que tenemos una gran comisión que cumplir. Y eso lo podemos ver gracias a nuestra libertad. ¿Ves? Que las personas se desviaron y Dios está siendo paciente para que regresen a Él. Y lo más importante es que gracias a nuestra libertad podemos conocer el gran amor de Dios. Veamos qué dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ves? Gracias a nuestra libertad, todos nos desviamos de Dios. Todos rechazamos a Dios. Todos ofendimos a Dios. Pero a pesar de eso, Dios envió a su único Hijo a que muriera por nosotros. Sin importar lo que hayamos hecho, sin importar cuán grande hayamos ofendido a Dios, Él envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Y ahí vemos el gran amor de Dios. Si no hubiésemos tenido esa libertad de alejarnos de Dios, ¿cómo hubiésemos conocido ese gran amor de Dios? ¿Ves? Que es capaz de enviar a su propio Hijo por aquellas personas que lo ofenden, que lo rechazan. ¿Ves? Ahí vemos la misericordia de Dios, el gran amor de Dios. Entonces ya hemos visto diferentes posibles razones por qué Dios nos permite tener libertad, ¿verdad? Y sabemos que esa es la libertad. El mal uso de esa libertad es la causa principal de tantos males que enfrentamos. Pero ya vemos las razones por las cuales Dios nos lo permite. Pero a pesar de eso, de que tenemos libertad, tampoco tenemos libertinaje. No quiere decir que podemos hacer lo que querramos. Porque esa libertad que tenemos está sometida a la soberanía de Dios, está sometida al propósito de Dios. Por ejemplo, cuando en Job, capítulo 2, versículo 6, vemos que Satanás quiso hacerle daño a Job, ¿verdad? Pero sin embargo Dios le puso un límite. Le puede hacer lo que tú quieras, pero no le puede quitar la vida. Es decir, hay un límite a la soberanía de Dios. Imagínense que Satanás pudiera hacer todo lo que quisiera, acabar con nosotros, ¿verdad? Pero tiene un límite, tiene libertad, pero tiene un límite, que es la soberanía de Dios, el propósito de Dios, las promesas de Dios. Es decir, nuestra libertad no puede cancelar una promesa de Dios. Y eso lo vemos en la Biblia. En Génesis 17:19, Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo con Sara, ¿verdad? Y luego en Génesis 22 vemos que Abraham se va a habitar a la tierra de Gerar. Pero Abraham, por miedo a que lo mataran por causa de su esposa, que era hermosa, dijo que era su hermana, ¿no? Tenía miedo que lo mataran para quitarle la esposa. Entonces dijo que era su hermana. Y por esa razón el rey de Gerar, Abimelech, la tomó para que fuera su mujer. Pero Dios no se lo permitió. Dios le apareció en sueño al rey e hizo que no la tocara y que la regresara a Abraham. Porque en ella había una promesa, que iba a ser junto a Abraham padres y madres de naciones. ¿Ves? Entonces nuestra libertad no puede ir por encima de la soberanía de Dios, de la promesa de Dios, del propósito de Dios. Entonces hemos visto cómo se originó el pecado. Satanás fue el primero que pecó, hizo pecar al hombre. Y esa libertad que tenemos, el mal uso de esa libertad, es causa principal de tantos y tantos males que tenemos. Ya vimos las razones por cuales Dios nos permite tener libertad, posibles razones. Hemos visto que no tenemos libertinaje, sino libertad, porque está controlada en la soberanía de Dios, en el propósito de Dios. Pero a pesar de eso, muchas personas hacen diferentes acusaciones en contra de Dios. Culpan a Dios por los males que nosotros padecemos. Veamos algunas de las acusaciones que hacen en contra de Dios. Una de las acusaciones que se escuchan es: el Dios del Viejo Testamento, Jehová, es malo, pero el Dios del Nuevo Testamento, Jesús, es bueno. Muchas personas dicen eso. Pero sabemos claramente que Jesús nos deja claro en la palabra que Él y el Padre uno son, que están en perfecta unidad. No puede ser que uno sea bueno y el otro sea malo, porque todo lo que hizo Jesús fue lo que el Padre le envió a hacer. Veamos qué dice Juan 10, 25 al 30. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho.
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿Ves? No podemos decir que uno es malo y el otro es bueno, porque están en perfecta unidad de voluntad, de propósito. Y todo lo que le pertenecemos a Jesús es porque el Padre se lo ha dado. Amén. Entonces eso es ofender a Dios, decir que Jehová es malo y que Jesús es bueno. No, ambos son buenos y de hecho son los únicos buenos. Dios es el único bueno según la palabra. Otra de las acusaciones, porque hay diferentes tipos de acusaciones. Algunos dicen, Dios es malo porque promueve la esclavitud. Hay personas que dicen eso. Y se basan en Levítico 25:39, donde vemos que Dios permite tener esclavos. Pero Dios no establece la esclavitud. Dios lo que hizo fue regular una práctica que ya existía. Y Dios lo hizo para proteger al esclavo y garantizar su eventual liberación. Por ejemplo, un amo hebreo no podía tener un esclavo hebreo por más de 6 años. Es decir, había un límite máximo de 6 años. Y si llegaban los 6 años, que era el máximo, cuando lo liberaba, tenía que darle parte de la ganancia que tuvo en esos 6 años. Pero también tenemos que entender que la esclavitud en aquellos tiempos no es similar a la esclavitud que vivimos en siglos pasados, que era basado en la raza, que traían a las personas de África y las ponían a trabajar como esclavos. No, en aquella época la esclavitud era por razones económicas. Personas que no podían pagar una deuda o que no podían mantener a su familia, se sometían como siervos, como esclavos de otros, para que el amo cubriera su deuda o ayudara a mantener a su familia. Pero Dios define un conjunto de reglas para ayudar a esas personas, para que no sean maltratados. Porque el objetivo de Dios no es reformar la sociedad. El objetivo de Dios es señalar el camino hacia la salvación. Eso es lo que quiere Dios. Y cuando alguien experimenta el amor, la gracia, la salvación de Dios, entonces Dios trabaja en esa persona, en el interior de esa persona, y esa persona va transformando su vida, su alma, y llega a entender que tener a otro como esclavo es algo que está mal. Porque Dios lo que quiere es que haya amor entre nosotros, que lo amemos a Él por encima de todo y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros amamos a alguien como a nosotros mismos, no lo vamos a tener como esclavo, ¿verdad? De hecho, los valores cristianos, los valores morales que vienen en la Biblia, fueron los que hicieron posible que personas que tenían esos valores cristianos lucharan por la abolición de la esclavitud que conocimos en siglos pasados. Diferentes valores cristianos que se ven en la Biblia. Por ejemplo, somos creados a imagen de Dios. Eso viene en Génesis 1:27. Todos venimos de una misma sangre. Hechos 17:26. Todos somos uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Esos principios cristianos, personas que tenían esos principios, fueron los que lucharon por la abolición de la esclavitud que conocimos en siglos pasados, que eran basados en la raza. Entonces no podemos decir que Dios promueve la esclavitud. Al contrario, Dios lo que quiere es que nos amemos los unos a los otros. Dios está en contra de la esclavitud, no promueve la esclavitud. Entonces vemos que son acusaciones falsas en contra de Dios. Hay otra acusación. Dios es malo porque ordenó la destrucción de personas inocentes como mujeres, niños. Y eso se basa en lo que viene en primera de Samuel 15, donde Dios manda a destruir al pueblo de Amalek. Pero debemos conocer cuál es la razón. El pueblo de Amalek, que era vecino de la tierra que ocupó Israel, era enemigo grande de Israel. Pero era una tierra que estaban pervertidas las personas. Ahí en Levítico 18 vemos las cosas horribles que ellos hacían. Por ejemplo, los abuelos tenían intimidad con la nieta, los sobrinos con las tías, hermanos con hermanas, hombre con hombre, hombre con animales, mujeres con animales. Todo ese tipo de perversidad había en aquella época. Sin embargo, a pesar de eso, dice la palabra en Génesis 15:16 que Dios le dio oportunidad a ellos por 400 años para que se arrepintieran de esa maldad. Y si ellos se hubieran arrepentido, Dios lo hubiese perdonado
como lo hizo con el pueblo de Nínive. Pero ellos jamás se arrepintieron de su maldad. Por lo cual Dios se vio obligado a terminar con esa nación. Y lo hizo para proteger a la nación de Israel. Para que la nación de Israel no se contaminara con ellos. ¿Por qué? Porque de la nación de Israel iba a nacer y nació el Salvador del mundo. Entonces Dios lo hizo por causa de nosotros, por un bien mayor. Ahora la pregunta que debemos hacernos, ¿y qué pasa con la vida inocente, no? Como niños que murieron. Ahora tendremos que preguntarnos, ¿qué podría haber hecho Dios? Supongamos que Dios le preserva la vida a los niños, ¿no? A las personas inocentes, que eran los niños, los bebés. ¿Qué hubiese pasado con esos niños? No lo podían dejar solo ahí abandonado porque se iban a morir, solo no se podían mantener, ¿verdad? Si hubiesen muerto. Supongamos que la nación de Israel se lo hubiese llevado con ellos. ¿Qué pasaría cuando esos niños crecieran? Sabiendo que la nación de Israel mató a sus padres, ¿verdad? Iba a ser un problema grave para Israel y también para esos niños cuando crecieran. Entonces, ¿qué podría hacer Dios? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando unos padres no pueden ocuparse de sus hijos, ¿qué hace el gobierno? El gobierno toma a esos hijos y los lleva con unos padres foster para que se ocupen de ellos, de su educación, de su salud, para que puedan crecer saludables, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Dios. Dios se lo llevó con el mejor padre foster que podría llevar a esos niños. Se lo llevó con Él mismo. Se lo llevó para el paraíso, con Él. Y lo más posible, siendo Dios poderoso para hacer lo que quiere, que se lo llevó sin que tuvieran un ay de dolor. Y si le preguntamos a esos niños ahora, ¿qué preferían ellos que hubiera pasado? Seguro que preferían lo que le pasó. Porque supongamos que Dios no hubiese destruido esa nación. Esos niños hubiesen crecido y se hubieran pervertido igual que sus padres. Y ahora tuvieran, ¿qué? En el castigo eterno. Pero gracias a lo que Dios hizo con ellos, ellos ahora están en felicidad perpetua junto a Dios, al mejor padre foster que pudieron tener. Y si lo vemos desde esa perspectiva, entonces Dios lo que hizo con ellos fue un acto misericordioso. Y seguro que ellos están alegres de que eso fue lo que sucedió con ellos. Pero ya vimos que la intención de Dios es proteger a la nación de Israel porque de ahí venía el Salvador del mundo. Es decir, por un bien mayor. Y gracias a eso, nosotros somos salvos ahora. Entonces, hemos visto diferentes acusaciones, ¿ves? Y que son falsas. Y una acusación clásica que hacen en contra de Dios es que Dios permite que a la persona buena le pasen cosas malas y que al malo le vaya bien. Vamos a analizar esto en dos partes. La primera parte es que al bueno le pasen cosas malas y la segunda parte, ¿por qué Dios permite que al malo le vaya bien? Entonces, ¿por qué Dios permite que a una persona buena le pasen cosas malas? Lo primero que debemos preguntarnos, ¿y quién es bueno? ¿Dónde están esas personas buenas, verdad? Porque la palabra dice en Marcos 10:18, Jesús dice que bueno nada más es Dios. Es decir, que para Dios solamente bueno es Dios, ¿verdad? En Romanos 3:9 dice que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Veamos qué dice la palabra en Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Ves? Aquí dice que buenos no hay ninguno. Entonces no hay personas buenas. Hay personas que buscan hacer el bien, que están inclinados a hacer el bien. Pero bueno, ninguno hay, solo Dios. Ahora, ¿por qué Dios a esa persona que busca hacer el bien permite que les pasen cosas malas? Pueden haber diferentes razones, aún razones que no conocemos, ¿verdad? Como dije anteriormente, no conocemos todos los pensamientos de Dios. Pero veamos algunas posibles razones. Quizá Dios quiere para que puedan corregir los errores de esa persona. Hay personas que quizás piensan que están bien. Por ejemplo, personas que tienen un buen trabajo, que están saludables, que tienen una hermosa familia. Ellos dicen, estoy bien, yo tengo dinero, tengo amor, tengo salud, lo tengo todo. Pero sin embargo no tienen una relación con Dios. Y cuando el todo no incluye a Dios, en realidad no tenemos nada. ¿Ves? Entonces quizá Dios permite que a esa persona le pase algo
para que puedan conocer a Dios, para que puedan tener una conexión con Dios y ahí sí puedan garantizar tener un bien mayor el día que se vayan de este mundo. Porque si estamos bien, pero morimos sin Dios, entonces en realidad no nos fue bien, nos fue mal, ¿verdad? Entonces puede ser una razón. Si miramos hacia el pasado, vemos quizá en algún momento dijimos, ¿por qué me está pasando esto a mí, verdad? Cosas malas. Sin embargo, ahora que estamos aquí, dije, gracias que me pasó aquella cosa mala, estoy en un mejor lugar, ¿ves? Por ejemplo, personas que son consejeras, los mejores consejeros son aquellos que pasaron por cosas más difíciles, porque les sirven de experiencia para otros, ¿ves? Entonces quizá Dios permitió que le pasara eso, para que fuera un mejor consejero luego. Es decir, a veces nos pasa cosas difíciles y es para llevarnos a una posición mejor. Veamos una ilustración. Supongamos que un escultor toma un bloque de mármol para hacer una gran escultura. Supongamos que ese bloque de mármol tiene conciencia, sentimiento. Cuando el escultor lo empieza a golpear, ¿qué va a hacer? Se va a quejar y le va a decir, eres malo, ¿por qué me golpeas? ¿Verdad? Pero cuando el escultor haya terminado esa obra y haya hecho una gran obra y él vea la gloria que alcanzó, entonces le va a dar gracias al escultor y va a entender por qué tuvo que pasar por ese dolor. Lo que pasa es que no entendemos los caminos de Dios. Otra razón puede ser para perfeccionar a la persona. Quizá una persona va bien, pero necesita ser perfeccionado. Y eso lo vemos claramente en el ejemplo de Job. La Biblia dice que Job era perfecto, era recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Sin embargo, Dios permitió que Satanás lo zarandeara. Y ya sabemos lo que le pasó a Job. Lo peor que le puede pasar a una persona. Lo perdió todo, bienes y familia. ¿Ves? Pero sin embargo, cuando Job terminó ese proceso, estaba agradecido con Dios. Y decía, ahora te conozco mejor. ¿Ves? Es que no entendemos los pensamientos de Dios. No conocemos la perspectiva de Dios. En una ocasión, una mujer estaba bordando una tela hermosa, un paisaje lindo. Y su hijo estaba jugando en el suelo. Y miró desde abajo y miró la tela y veía todos los hilos cruzados que se veían feos. Y le dice, madre, ¿por qué tú pierdes tanto tiempo haciendo esa cosa tan horrible? Y dice, no, hijo, lo que pasa es que tú lo estás mirando desde ahí abajo. Si lo miras desde aquí arriba vas a ver un paisaje hermoso. Y así era, cuando él vio era un paisaje hermoso que estaba tejiendo la madre. Y eso es lo que pasa con Dios. Quizá Dios está tejiendo un paisaje hermoso en nuestra vida, pero no lo vemos desde nuestra perspectiva, pero sí de la perspectiva de Dios. A veces no entendemos. A veces cuando pasamos algo difícil o otra gente está pasando algo difícil, decimos, ¿y por qué Dios permite que le pase eso? ¿Dónde está Dios? Dios no existe. Dios está siempre en el mismo lugar. Dios está en el mismo lugar que estaba cuando su hijo inocente era maltratado, era golpeado, era escupido y no hizo nada. Cuando Jesús decía, Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Cuando su sudor era como gotas de sangre que caían. Ahí donde estaba Dios viendo lo que su hijo estaba sufriendo y que era inocente y lo estaba haciendo por amor a nosotros, dando su vida. Dios permitió que su hijo, sin necesidad, ¿verdad? No estaba obligado, pero lo hizo por amor a nosotros, sufrió y Dios no hizo nada para salvarlo de ese dolor. Por tanto, Dios no tiene ninguna obligación moral para con nosotros, porque ya Él hizo lo más grande que puede hacer por nosotros, enviar a su hijo a que muriera por nosotros. Así que cualquier dolor que pasemos, no podemos decir dónde está Dios, porque ya Dios hizo lo más grande que pudo haber hecho por nosotros. Amén. Entonces hemos visto que todas acusaciones que se hacen contra Dios son falsas, ¿no? Son muchas acusaciones, pero si la analizamos desde la perspectiva de Dios, vemos que somos injustos con Dios. Y no tenemos derecho ni a nosotros a exigirle nada a Dios. Veamos la segunda parte. ¿Por qué Dios, que dijimos ahorita, que al malo le vaya bien? ¿Ves? Mucha gente pregunta eso. ¿Por qué Dios permite que a un malo le vaya bien? Y eso no, es una pregunta que se lo han hecho desde el pasado, incluso en la Biblia. Veamos Jeremías 12:1. Es una pregunta que se hizo Jeremías. Jeremías 12:1. Dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? ¿Ves? Está diciendo por qué permite que al malo le pasen cosas buenas, ¿no? Le vaya bien.
Igualmente Job, en Job 21:7 se hace la misma pregunta. Dice Job, tiene una queja en contra de Dios. ¿Por qué permite que los impíos envejecen y se llenan de riqueza? Es decir, ¿por qué duran muchos años los impíos y se hacen ricos y más ricos? Es decir, la misma pregunta, ¿por qué permite que al malo le vaya bien? Es que Dios no quiere que a nadie le vaya mal. Dios quiere que a todos nos vaya bien. La intención de Dios no es quitarle a un impío porque sea malo, quitarle su riqueza. El deseo de Dios es que el impío se arrepienta de su camino. Se arrepienta y entonces ayude a aquel que necesita más. Ese es el objetivo de Dios, porque quitarle las cosas que más tiene, eso es comunismo, eso no es Dios. Dios quiere que a todos nos vaya bien. Y si alguien prospera más, que use esa prosperidad para ayudar a otro. Ahora, si el impío persevera en su maldad, entonces eso de que le va bien es relativo, ¿verdad? Y eso lo podemos, porque si muere en inamistad con Dios, entonces en realidad no le fue bien. Y eso lo podemos ver en la parábola que ya vimos anteriormente del rico y Lázaro, que viene en Lucas 16:19. Vimos que era un rico, que tenía mucha riqueza, que hacía banquete a diario con esplendidez, pero no tenía misericordia. Y murió en inamistad con Dios y fue llevado, ¿a dónde? A un lugar de tormento. Sin embargo, Lázaro, que era un mendigo, que tuvo males en esta vida, murió y fue a un lugar de consolación por toda la eternidad. Entonces, si lo miramos bien, a Lázaro, que tuvo males, fue al que le fue bien. Y el rico, que tuvo riqueza, le fue mal. Entonces, eso depende de la perspectiva que lo miramos, a quién le va bien y a quién le va mal. Es decir, que le va bien o va mal a alguien, tenemos que verlo en el estado que muera esa persona, ¿ves? Porque la vida aquí es corta, es temporal. Pero lo que importa es qué pasa en la eternidad. Cómo morimos nosotros, en amistad o en enemistad con Dios. Ahí es donde podemos saber si a una persona le fue bien o le fue mal en esta vida. Amén. Entonces hemos visto que todas las acusaciones que hacen en contra de Dios son falsas. Pero a pesar de que acusamos a Dios injustamente, que a veces lo rechazamos, a veces nos enojamos con Él por lo que nos pasa, a pesar de eso Dios nos ayuda, Dios no nos abandona, Dios siempre está con nosotros y nos da herramientas para enfrentar eso mal que tenemos que enfrentar en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, Dios nos da una armadura que vemos en Efesios 6:13, las armaduras de Dios, para enfrentar los ataques de Satanás y su ejército, que es una de las causas principales de tantos males en nosotros. Es decir, tenemos armadura para protegernos de los ataques de Satanás. En Santiago 4:7 dice que si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él huirá de nosotros. Es decir, tenemos herramientas para defendernos en contra de Satanás y su ejército. También tenemos la ayuda de Jesús. Jesús nos dice en Mateo 11:28, venid a mí todo el que esté cargado y trabajado, y yo os haré descansar. Eso Jesús quiere que le llevemos nuestra carga a Él. Es decir, no estamos desamparados, tenemos la ayuda de Dios en los males que enfrentamos. Y aún, si nos amamos como Dios nos dice, aún los sufrimientos que tenemos fueran más llevaderos si nos amamos y nos apoyamos los unos a los otros. Es decir, depende de nosotros también que el dolor sea más llevadero. Porque eso es lo que quiere Dios, que tengamos compasión los unos por los otros. Pero la mejor noticia de todo es que Dios tiene la solución al problema del mal. Que Dios nos ofrece una vida nueva, un mundo nuevo, donde no va a haber dolor, donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más lágrimas. Ahí tenemos la solución completa para el problema del mal. Veamos qué nos dice la palabra en Apocalipsis 21:1-4. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas
pasaron. ¿Ves? Tenemos una gran promesa de Dios, que todo el mal va a dejar de existir. Es una gran noticia, pero la mejor noticia es que todos podemos ir a ese lugar y vivir por siempre con Dios. No importa la persona más mala del mundo, que haya ofendido, que haya rechazado a Dios. Dios es misericordioso para con todos y Dios quiere que todos vengamos a la salvación. No importa cuán grande hayamos ofendido a Dios, si nos arrepentimos de nuestro pecado y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos esa gran noticia de que podemos ir a vivir junto a Dios por toda la eternidad, donde no va a haber más dolor, más llanto, más clamor, nada. Y si hay alguien que me está escuchando en el video que no tiene a Jesús como su Salvador, hoy es el día. Recibe a Jesús como tu Salvador. Reconoce que eres un pecador, que necesita un Salvador y ese Salvador es Jesús. Y está disponible. Solo abre tu corazón a Él y Él vendrá a tu vida, cambiará tu vida, transformará tu vida y te dará el gozo de la salvación. Y la paz que tendrá de saber que un día partirá de este mundo y estará con Él por toda la eternidad. Oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a que muriera por nosotros. Gracias, Padre, por darnos este regalo de la libertad. Que gracias a esta libertad nos conocemos mejor y te conocemos mejor a ti, Padre. Conocemos tus atributos, tu paciencia, tu misericordia, tu amor para con nosotros, que enviaste a tu único Hijo. Gracias, Padre, por prometernos ese mundo nuevo donde no va a haber más dolor ni más llanto. Y lo más bonito es que todos podemos ir a ese mundo, Padre. Padre, si hay alguien que me está escuchando y no te conoce, toca su corazón, abre su corazón para que te reciba como Salvador y para que tu paciencia no haya sido en vano y que muchos vengan a ti. Padre, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén, amén.